Buen día para todos, para todos los presentes. En el marco del primer Congreso Internacional de Educación, Conciencia y Competencias, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, REDIPE, la Universidad Complutense, la UNAM, la Universidad Javeriana, les damos a todos y todas la bienvenida. En esta oportunidad tenemos al maestro Agustín de Larrán Gascón, pedagogo, diplomado en profesorado, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, con premio extraordinario de licenciatura y primer premio nacional de licenciatura, premio al colegiado de mejor expediente académico, ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Ciencias, magíster universitario en Psicología Escolar, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UCM, con premio extraordinario de doctor, profesor titular del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, España, quien cuenta con 2 sexenios de investigación. Maestro Agustín de Larrán, le damos la bienvenida. Muchas gracias por su participación. Y en este momento, o en el momento que usted disponga, tiene la palabra. Muchas gracias, Sebas. Muy amable. Bueno, quería empezar dando las gracias a la Red Iberoamericana de Pedagogía en la persona de don Julio Arboleda y a todos ustedes por su presencia. Bueno, el tema que nos ha tocado desarrollar se titula Educación basada en competencias, algunas críticas y alternativas desde el enfoque radical e inclusivo. Bueno, el enfoque radical e inclusivo es una forma de ver, por ejemplo, la educación. Te permite observar pues, algunas cosas diferentes. Realmente es una especie como de forma de aproximarse a la realidad, pero que permite contemplar otras facetas de la realidad. Con este reto vamos a intentar hacer lo propio con las competencias. Y les comento que lo que tenía preparado realmente lo he roto y lo he tirado intelectualmente porque me basta y me sobra con muchas cosas que he escuchado en este evento. Por lo tanto, voy a partir también, es una ventaja que se tiene el haber escuchado otras ponencias muy positivas y muy constructivas todas y apoyarme un poquito en ellas, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a intentar desarrollar y el objetivo de esta ponencia o conferencia es compartir con ustedes una serie de reflexiones con posibilidades de crítica y posibilidades de alternativa. La primera cuestión, pues, es un hecho. Y el hecho es que las competencias se han transformado en el referente formativo más extendido de los sistemas educativos. Y hasta tal punto ha tenido lugar esta extensión y este éxito, entre comillas, que se habla sin tapujos de una educación basada en competencias. El enfoque radical e inclusivo parte de una premisa, y es que debido al ser humano y debido a su discapacidad intelectual, porque en otros lugares hemos descrito la posibilidad de que todos nosotros tengamos una discapacidad intelectual compuesta por numerosos indicadores, y uno de ellos es la miopía. La persona miope ve bien, pero solo de cerca. Y cuando se observa la luna, que siempre muestra la misma cara, llama luna a eso que observa. Bueno, pues aunque preguntes a 100.000
millones de personas qué es eso que observas y te digan todos menos 2, la Luna, esos 100.000 millones menos 2 no tienen razón. Eso que se observa no es la Luna, es la cara cercana, como dice la ciencia, the near side of the moon. Y eso no es la Luna, eso es una parte de la Luna. Bueno, algo así pasa con la educación, que siempre nos muestra la misma cara y que llamamos educación a lo que vemos o llamamos educación a lo que hacemos. Y la respuesta es, eso que vemos y eso que hacemos, igual que la Luna, no es educación. Eso, o mejor dicho, eso es educación, pero la educación no es eso. Eso como mucho, y hablando en rigor, es una parte de la educación. Por lo tanto, voy a retomar una reflexión del maestro Javier Valle. En su ponencia dice, todos los organismos internacionales que se ocupan de la educación están de acuerdo con el enfoque de educación basada en competencias. No tendría sentido que nadie estuviera en desacuerdo, porque si todos están de acuerdo, ¿cómo va a haber alguien que esté en desacuerdo? Bueno, nosotros estamos en profundo desacuerdo, porque ocurre como con la Luna. Aunque estén de acuerdo todos esos organismos internacionales y aunque esté de acuerdo en la pedagogía, si se toma como referente el fenómeno, que es la educación, eso no es cierto. Por lo tanto, todos los organismos internacionales de educación están equivocados. La respuesta es, claro que sí, están todos equivocados. Y esto es un poco lo que va a presidir estas reflexiones, que por cierto pueden estar profundamente equivocadas. Pero como en la universidad tenemos que arriesgarnos, yo siempre lo he hecho, pues también lo voy a intentar hacer aquí. Con esa cautela y esa realidad, que puede ser que todo lo que digamos sea un disparate absoluto, pues les pido disculpas por antelación y si alguien quiere cerrar ya la comunicación o dejar de ver estos potenciales disparates, pues que lo haga. Me parece estupendo y comprensible. Para empezar, el movimiento de las competencias es un movimiento internacional de educación. También se ha dicho esto, es un movimiento internacional de educación y de hecho satura el planeta Tierra. Pero tiene una diferencia con lo que fue, por ejemplo, la renovación pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza en España, que se adelantó 25 años al movimiento internacional de educación del siglo XIX y XX de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa. La diferencia fundamental es que tanto las Progressive Schools, con Dewey al frente, como las escuelas nuevas, con Claparez, en los dos había un triángulo. El triángulo de una cátedra, en Dewey en Estados Unidos, Universidad de Chicago, Universidad de Columbia, Nueva York, Claparez en Europa. Había un centro de formación de profesorado, en Europa el Instituto JJ Rousseau, en Estados Unidos aulas laboratorio, etcétera, y luego las escuelas renovadoras, las escuelas innovadoras, que en Europa fueron las escuelas nuevas y en Estados Unidos fueron las Progressive Schools. Bueno, pues la diferencia entre ese movimiento internacional de la nueva educación, que sí lo fue, absolutamente, y este movimiento internacional de competencias, iba entre otras cosas en que aquellos
nacieron de la escuela. E incluyo la universidad como parte de la escuela, porque la universidad es parte de la escuela. Y en cambio aunque se atribuyan antecedentes a Platón, a Aristóteles y mal atribuido a Confucio, con aquello de oigo y olvido, hago y aprendo, hago y recuerdo, ¿no? Esa frase que nunca la pronunció Confucio, bueno, aunque se atribuyan, las competencias no nacen de las escuelas. Las competencias nacen, bueno, de una orientación importante, asimilable a la formación profesional, pero normativamente se ha dicho que nacen del informe Faure del 72. Mi opinión es que no, porque el aprender a ser no es asimilable a competencias. Eso es mucho más amplio, mucho más profundo. En todo caso, sí podemos estar de acuerdo en que ha sido promovida por la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que lideran las competencias en el mundo. Luego, no provienen de la escuela. Y eso me parece un tema importante. Y por eso los docentes de repente se dan cuenta de lo que se les impera y de lo que se les prescribe y se intentan formar. ¿Qué se entiende por competencias? ¿Cómo desarrollar competencias? ¿Cómo evaluar competencias? ¿Cómo planificar? Porque las unidades didácticas se asimilan al otro enfoque, ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que al final tenemos con enorme protagonismo de la evaluación, y de hecho un compañero que expuso en este congreso, Daniel Albertos, dejó caer una realidad, y es que los docentes cuando hacen una promoción didáctica, es decir, una materia para un curso, comienza con la evaluación, claro, comienza con los criterios de evaluación, y a partir de ahí se genera toda la programación. Pero vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos construyendo? ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Cómo es posible que a una mentalidad y a una conciencia pedagógica este proceder no escandalice? Hemos aceptado la educación basada en competencias y abocar a la enseñanza a resultados de aprendizaje. A ver, en eso estaría de acuerdo todo el mundo, ¿no? Yo intento ofrecer tesis denotativas y claras. Espero no equivocarme. Pero parece ser que en función del concepto de competencia, o sea, la competencia lo que hace es demostrar que se sabe hacer en un contexto y además que se hace bien. Eso es la competencia. Está muy cerca de habilidad, muy cerca de destreza, no es exactamente lo mismo, pero en términos de lenguaje común, la habilidad es una condensación de la competencia. Y entonces se está centrando la educación en unos resultados, que además son evaluables, son diversos, se aprenden gradualmente, como apuntó el maestro Valle, y responden a la queja de siempre de los alumnos que todos nosotros creo que hemos vivido y nos hemos quejado, ¿no? Y es, vamos a ver, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, la respuesta son las competencias, ¿no? Vaya si sirve, ¿no? Y esa parte es buenísima, es buenísima. Pero el estar pendiente de los resultados entraña, a mi juicio, una falta de visión. O sea, un axioma del enfoque radical inclusivo es que nuestra visión, por mor de esa miopía a la que hacía referencia, o de esa parcialidad cognoscitiva, o de ese sesgo hacia la superficie,
aprecia las cosas parcialmente e identificamos al iceberg con lo que sobresale del océano. Identificamos al árbol con lo que sobresale del suelo. Incluso identificamos las personas con lo que nos llega. Identificamos la educación con resultantes. Tendemos a la superficialidad por esa debilidad y esa discapacidad que creo que todos tenemos, yo el primero. Pero si el centro de gravedad lo colocamos en los resultados, significa que no los estamos colocando en las causas, y eso es una contradicción. Por lo tanto, centrar la educación en competencias, y eso lo publicamos en 2005, me parece, es una contradicción pedagógica, es una contradictio in terminis. Y a partir de ahí vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Y por qué es tan exitoso este enfoque o este modelo? Pues porque lo que los estados necesitan son resultados. Ahora bien, formar para esos resultados, ¿está bien o está mal? Pues está bien. ¿Cómo va a estar mal? Está fenomenal. Pero si solo si reconocemos que ese enfoque es parcial y que junto a ese enfoque puede haber otros que lo completen y a partir de ahí nos podamos atrever a denominar educación a ese resultado. Pero si nos conformamos con una parte, empezamos con esa parte y terminamos con esa parte y estamos identificando la totalidad con la parcialidad, o la deducción es insuficiente o la deducción es errónea. ¿Y por qué tiene tanto éxito? Porque está hecha desde y para sistemas, para sistemas humanos. Y los sistemas humanos, en contra de lo que decía Bertalanffy, decía, son sistemas abiertos, formados por personas. No, no. Los sistemas humanos, casi todos, los llamarás tú, Bertalanffy, abiertos, pero casi todos son cerriles. Cerriles, porque casi todos son egocéntricos, porque tienen dos prioridades. La primera es su supervivencia y la segunda es su eficacia, su desarrollo. Y para eso se asocian otros sistemas para asegurar su supervivencia y su desarrollo. Entonces, para esto son las competencias, para la rentabilidad y el desarrollo de los sistemas de pertenencia, que en este caso son, pues, los estados o los supraestados, da igual, comunidades internacionales, lo que sea. El problema es que, y esto nos dimos cuenta de ello en el 2000, en el 99, en el año 99. Hay dos clases de sistemas. La inmensa mayoría son sistemas orientados al desarrollo y a la supervivencia. Pero hay otra clase de sistemas orientados a la evolución posible. Entonces, la diferencia es preposicional, es una preposición. O todo para mi sistema, o todo desde mi sistema para la posible evolución del ser humano, en cuyo caso hay algo que va mucho más allá de mi ego sistémico, y es la humanidad. Y todas las grandes pedagogías han hablado de la humanidad y se han referido a ella. Pero claro, en un contexto de sociedad del egocentrismo, que es un poco la que tenemos, esto sobra. Sobra. Porque a ver si va a repercutir en menor rentabilidad de mi sistema. Y para esto es útil dos elementos. El primero, competencias, que son funcionales y son útiles, ¿no? Full functioning person, no, porque mucho de la persona no está aquí. Está la parte que interesa, ¿no? Fundamentalmente
fundamentalmente y terminalmente profesional. Y el segundo elemento que es imprescindible es aprendizaje. Aprendizaje es un elemento utilizado. Se habla de una educación en términos de aprendizaje. Está por todas partes. Por supuesto, organismos internacionales de educación, aprendizaje, por influencia de la psicología, todo aprendizaje. Y la enseñanza, aprendizaje. Y el diseño universal, de aprendizaje. Trata de enseñanza, pero no, aprendizaje. Técnicas de aprendizaje cooperativo. Pero vamos a ver, si usted no para de hablar de enseñanza, ¿por qué lo llama aprendizaje cooperativo? Bueno, pues por influencia del ámbito anglosajón y de la psicología. Y bueno, pues todo esto es un problema enorme, porque el aprendizaje significativo y relevante no tiene norte. Teleológico, axiológico, como diría el maestro Turiñán. Aprendizaje sí, pero no todo aprendizaje significativo y relevante tiene por qué ser formativo o educativo. Esto lo desarrollamos en el 2002, en el librito El ego docente, que creo que es el único libro sobre el tema. Pero el caso es que aprendizaje es muy útil para los sistemas rentables o egocéntricos, que lo son prácticamente todos. Y también para las competencias, que se aprenden. Pero la educación está compuesta por mucho más que aprendizaje. Y eso es lo que, de nuevo, el enfoque radical e inclusivo pone sobre la mesa. Y podríamos decir, solo con aprendizaje, de la misma manera que solo con, solo con proteínas, pues no puedes vivir. Puedes vivir un poco, o sea, hasta aquí, ¿no? Puedes llegar, metaforizamos, hasta el campamento base. Pero a partir de ahí, el aprendizaje, que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con adquirir conocimientos a través del estudio o la experiencia, con adquirir conocimientos. Solo con aprendizaje no puedes llegar a la cima, no puedes llegar a la cima. Cima de la que no se habla. Se habla de competencias, no se habla de educación plena. Se habla de educación y se traiciona el fenómeno, porque se parte de la base de que lo que llamamos educación y de lo que la Unión Europea llama educación, la Comisión Europea y la UNESCO y Alexon y la OEI y el OCDE y el Banco Mundial llaman educación, es educación. Porque todos los organismos internacionales están de acuerdo con las competencias. La respuesta es, eso que llaman educación no es educación. Y todos están equivocados. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque desde ese enfoque radical inclusivo, con humildad, trabajamos en términos de máximos. Entonces partimos de la mejor educación posible. De la misma manera que un niño de 14 años, pienso en mi hijo, o por ejemplo un niño de 6, tiene como referente en fútbol pues a los mejores futbolistas. Pero ¿por qué va a tener como referente a los mediocres futbolistas? Es que ningún niño los tiene, salvo que a lo mejor, no sé, sea su papá y le quiera mucho, pero lo normal es que no ocurra. ¿Por qué tenemos que colocar el techo tan bajito? ¿Por qué la pedagogía no está diciendo que hemos traicionado el fenómeno educativo? ¿Por qué conformarnos con la mediocridad? Se está muy a gusto con la mediocridad, ¿eh? ¿Por qué no podemos ver que somos mediocres todos? ¿Por qué no partimos de contextos de otra lectura? Quizá una lectura radical de los contextos. Vamos a ver. Se ha dicho también que hay un cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuánto se abusa de esta palabra? Hay un cambio de paradigma porque ahora con la digitalización
pues ha cambiado todo, etcétera, ¿no? Sí, pero no. ¿Hay un cambio importante? Muy importante. ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Entendido para paradigma lo que paradigma es? No, no hay un cambio de paradigma. Hay un crecimiento, hay un desarrollo. Pero la digitalización, las tecnologías, la inteligencia artificial, no forman parte del centro de la educación. Forman parte de la parte emergida del iceberg. Eso sí, claro que sí. Pero el ser humano sigue incurriendo y sigue cometiendo las mismas estupideces. Antes eran con ondas, luego fueron con arcos y flechas, luego fueron con rifles y están a punto de ocurrir con bombas atómicas o bombas sucias, de estas que tienen radiactividad. Pero es el mismo ser humano estúpido y es la misma sociedad la que ahora con otros recursos no ha cambiado esencialmente, ha cambiado periféricamente, pero los cambios periféricos, los cambios externos, no son cambios profundos, son cambios superficiales, son cambios en el oleaje, pero no son cambios de corriente profunda, no lo son. Por lo menos esta es la posición que desarrollamos y que puede estar equivocada, ¿vale? Lo que hacemos es más cuasi educación que educación. Y hay una prueba para confirmarlo. Si nuestra cuasi educación o pseudoeducación, evoco a un discípulo de Sócrates, casi totalmente desconocido, que fue Cebes. Y Cebes, yo creo que fue de las primeras personas en atreverse a hablar y a analizar la pseudoeducación de su época. Pero es un poco lo que estamos diciendo. Esa pseudoeducación de Cebes es nuestra pseudo o cuasi educación. O sea, las cosas no han cambiado. ¿Que queremos decir que han cambiado? ¿Que publican 100.000 autores con apellidos eufónicos que todo ha cambiado? Pues muy bien. Pero ha cambiado solo periféricamente, solo superficialmente. Profundamente no ha cambiado. Somos los mismos. Somos los mismos. Por desgracia. Y como decía, si nuestra cuasi educación fuese educación, sus éxitos, por ejemplo, los catedráticos y catedráticas de universidad, por ejemplo, o los doctores o doctoras, máximo grado académico, por ejemplo, pues serían las personas más lúcidas, más maduras, más conscientes, más buenas, más capaces de desarrollar razón amorosa, con menos ego, con menos inmadurez, con menos necedad, a la que se refirió, y no aprendemos, pero ya se refirió muy bien Séneca en sus cartas a Lucilio, o el gran Schopenhauer, o el mismo Nietzsche, o antes Erasmo de Rotterdam. La necedad nos satura el día a día, todos los días, y da igual tus títulos y da igual tus competencias. Y esa es la cuestión. Entonces, si no estamos generando altos exponentes educativos, es la prueba del 9. Lo que estamos haciendo lo podemos llamar educación, pero no es, es cuasi educación. Vamos a ver. ¿Toleraríamos cualquiera de nosotros que a un hijo nuestro o a una hija nuestra, lo digo para que sea más sensible todavía, saliese de un hospital a medio educar? Lo más normal es que no.
exigimos salir sanos, pero sanos 100%, o con prácticamente el 100% logrado, generado, garantizado. Sin embargo, de nuestros sistemas educativos, incluso desde la perspectiva de los mejores exponentes, de los más importantes eh, eh, figuras, ¿no? Acreditadas por nuestra educación, eso no ocurre, o no siempre ocurre. Puede haber doctoras y doctores excepcionales y puede haber catedráticos y catedráticas y profesores titulares excepcionales. Pero no suele ser así, no suele ser así. Yo diría que casi nunca es así. Entonces la pregunta es la que un día me hizo mi gran maestro, Félix González Jiménez, catedrático de didáctica de la Complutense. Y un día Félix dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? Y pienso que esa pregunta es esencial y que se puede añadir otra cuestión, y es, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué estamos dejando de construir? Y las 4 preguntas no pueden responderse con lo que estamos haciendo. No puede ser. No puede ser el que sigamos tropezando en las mismas piedras de antes de Mesopotamia y la educación no haya incluido lo necesario para dejar de hacerlo. Y eso tiene que ver con una lectura de contexto que desde mi punto de vista es parcial. Y se hablaba en otra ponencia muy interesante, desde mi punto de vista un poco dual, de lo perenne y lo situado. Perdón, conciencia y situado. Si es conciencia, incluye lo situado. En lo situado no se puede poner la conciencia. Entonces, nuestra percepción en educación es a planificar y a programar de forma situada. Y el desarrollo docente es situado. Y la enseñanza es situada. ¿Por qué? Porque el contexto, el leganés es muy importante, o Cundinamarca es muy importante y tiene sus características sociodemográficas. Vale, muy bien. Pero por favor, hay características contextuales que no se están viendo. No se están viendo, pero están ahí. Y que yo me pregunto, desde la ingenuidad maravillosa que aporta el enfoque radical e inclusivo, ¿cómo es posible que no se incluyan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo? Vemos muy poco. Una de las características contextuales que lo satura todo, precisamente por eso a lo mejor no se ve, porque está demasiado extendido, es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia absoluta. Y menos mal. Ignorancia que viene bien retratada con la frase de Newton, que escribió a manuscrito en su ejemplar del Principio de Matemática, diciendo, conocemos una gota, desconocemos un océano. Eso significa que me pongo por delante como los burros. Yo soy ignorante, pero total. Lo siento mucho, ustedes también. Lo siento mucho, Premio Nobel de Medicina, usted también en medicina. Es decir, la ignorancia preside la vida. Y la educación no está reparando la ignorancia, no está trabajando la ignorancia, ¿no? La adopta ignorancia, ¿no? La conciencia de la ignorancia. Es fundamental. Yo el primer día, cuando mis clases de formación de profesorado de secundaria, el primer día trabajamos esto. Y una vez que las personas se saben ignorantes, pero por conciencia, por lucidez, no por imperativo externo, no. Entonces empezamos a trabajar. Nuestro enfoque es al revés, está centrado en saberes, porque nuestro modelo es saber y nuestro referente último es la sabiduría, pasando por la filosofía. Y ese referente último es incompletísimo y tampoco se está viendo que es incompleto. Otra característica contextual es la inconsciencia. Vivimos dormidos todos, estamos narcotizados todos. Y por lo tanto la educación, ¿en qué consiste?
en despertar un poco más. ¿Qué es despertar? Despertar es ver, es ser conscientes, es ver. ¿Por qué? Porque vemos muy poco. Y esa es una premisa. Vemos poco y vemos mal. Y además vamos en un camarote del Titanic y no nos damos cuenta. Nos da igual, porque estamos muy contentos jugando las cartas ahí y los demás nos da lo mismo. O estamos en un edificio, en la planta séptima, ahí se llama educación infantil, o se llama educación inclusiva, o en la planta cuarta que se llama didáctica universitaria. Y bueno, todo nos va muy bien. Hay unas grietas aquí, pero bueno, no pasa nada. El problema no es de la planta séptima, de la planta cuarta o del sótano 2. El problema es de todo el edificio que se puede caer. El problema es del suelo, que no sé si por permafrost o por estar mal diseñado, se puede venir abajo. El problema no es del sistema educativo, es de la sociedad. Y las posibilidades de mejorar la educación pasa por mejorar toda la sociedad. ¿Y por qué Finlandia saca tanto índice de...? Pues no es por el sistema educativo, solo, es por su sociedad. Y todo así. Es un poco la mirada miope con la mirada más compleja o más abierta o no sé si más consciente, aunque pudiéramos estar equivocados. Y otra característica que también contribuye a retratar la discapacidad intelectual que todos tenemos es el egocentrismo. Todos somos muy egocéntricos, yo el primero. Si somos muy egocéntricos, somos muy inmaduros. Luego la madurez personal, no tanto de la psicología, sino mucho más profunda, como proceso de evolución del ego a la conciencia. Y ese es el vector educativo, pedagógico, radical, fundamental, evolucionar del ego a la conciencia, pues todo eso nos falta por incluir en la escuela. Pero no como más contenidos y más ámbitos de currículum que estamos hasta aquí de lo que tenemos que enseñar y lo que los alumnos tienen que aprender. No, si no es eso. Es justo al revés. Es aplicándoselo el educador o la educadora a sí misma, trabajándose interiormente a sí misma, interiorizándose, o sea, ocupándose de lo que nuestra cuasi educación no se ocupa, porque como mucho se ocupa de lo exterior o de lo exterior de lo interior, pero no se ocupa de lo interior, que no tiene nada que ver con lo que el ámbito existencial pretende y necesita, pero nada que ver. En este sentido, va pues algún tipo de contribución curricular que podría completar un poco lo que hacemos, ¿no? Y propone un modelo de currículo 3D, porque el currículo actual es 2D, D de dimensiones. Dimensión disciplinar, dimensión transversal, incluidas las competencias. Nos falta una dimensión para poder aportar profundidad al currículo, para poder aportar una tercera dimensión, que es la radical. La radical está compuesta por ámbitos educativos fundamentales, sin los cuales la educación plena no existe, no se puede hablar de ella, que no se demandan, que no se estudian, que no se incorporan por supuesto, al currículo ni a la formación del profesorado. Y la pedagogía ni los huele ni le interesan, y aunque los vean, pues vuelve otra vez a su corpus científico normal, que no tiene nada que ver con eso. Los hay de dos clases: presencias con las que se gana y, y ausencias con las que se gana. Del primer tipo estarían, por ejemplo, el amor, que es lo contrario del egocentrismo. Estaría, por supuesto, la conciencia, estaría la humanidad, estaría la conciencia de muerte y de finitud, estaría la meditación, estaría la universalidad, estaría el autoconocimiento esencial, que no tiene nada que ver con el autoconocimiento de la pedagogía, ni de la psicología, ni de la psiquiatría. O sea, no tiene nada que ver
con cómo soy yo, cómo los demás me perciben, mis emociones y mi personalidad. Nada absolutamente que ver. Es algo mucho más profundo para la que no hay respuesta. No hay respuesta. Pero esa falta de respuesta consciente es lo que proporciona verdaderamente lucidez. Y sin meditación y sin autoconocimiento esencial como referentes, no puede haber educación superior o plena. La educación superior no radica en las universidades, en absoluto, en absoluto. Los profesores universitarios no tienen noción de ser educadores, y menos superiores. Y llama superior a la corteza, a la complejidad, a la dificultad. Pero eso no es educación. Estamos eh, tergiversando prácticamente todo y nos hemos acostumbrado a esa mirada que es la opuesta a la que se puede obtener del fenómeno observándolo con una mirada extraña o con ingenuidad o simplemente dejando que ese fenómeno eh, se, nos sature y nos permee y pueda traducirse en lectura comprensiva sin valorar, sin forzar, que es un poco lo que aportaba Gordon, eh, un poco con la sinéctica, un poco, ¿eh? Pero yo no hablo de técnica de creatividad, sino de mirada natural, de mirada no forzada. Y temas radicales negativos, con cuya ausencia se gana, pues fíjate, aquí se ha hablado de estupidez humana, no solo yo, lo han hablado otros ponentes, y es fundamental reconocer, sistematizar, poder trabajar la estupidez humana. La ignorancia, la inconsciencia, la necedad, el egocentrismo, la barbarie que tenemos todos dentro. Todo eso es esencial trabajarlo, porque si no se trabajan las temáticas radicales, lo que sobresale del suelo, luego no nos explicamos de dónde ha provenido y puede provenir de ahí. O sea, cuando un melocotón o cuando una naranja se pocha en el árbol, no es un problema de la naranja, no es un problema de la rama, puede ser un problema de las raíces del árbol. Y eso es un poco lo que estamos desatendiendo. Y son tan pobrecitas nuestras raíces porque no le estamos haciendo caso, que lo que resulta extraño es como el ser humano todavía no se ha autoaniquilado. De momento se suprime a través del aborto, que es una desgracia, es un dolor. Eh, no digo que haya casos que puedan aceptarse, no digo eso. Digo que es un dolor, que es una tragedia. Solamente esto ya mucha gente no lo reconoce, ¿no? Y únicamente digo eso, el ser humano se suprime y está prácticamente, si todo sigue así, al borde de la aniquilación. Porque lo que se hace mal y los errores pesan muchísimo más que lo que se hace bien. Y lo que se podría hacer bien no se hace, no se hace. Una de las causas por la que en nuestra educación occidental no hacemos las cosas plenamente tiene que ver con nuestro amado Sócrates, que fue maravilloso, un ser humano maravilloso y divertido y muy inteligente, pero educativamente, pedagógicamente incompleto. Eh, porque fue superficial, profundo no fue. Eh, pero junto a él hubo otros maestros mucho más despiertos, mucho más profundos, mucho mejor educados. Por ejemplo, el Buda número uno, o por ejemplo, antes, Lao Tse, por no hablar de la herencia del Vedanta, que es anterior. Quito ritos, quito mitos, quito dioses, todo eso fuera. Pero las enseñanzas de los Upanishads, las enseñanzas de Mahabharata, las enseñanzas actualizadas son brutales. Y nosotros no sabemos bien todavía de qué trata eso. Y resulta que podrían tener, junto con los pueblos indígenas originarios, podrían tener muchísimo de lo que nos falta. Hemos tenido el honor de publicar hace muy poquito en la revista de Educación
un artículo sobre qué nos enseñan los clásicos del Tao a la enseñanza occidental, a la nuestra. Y bueno, lo que se saca de ahí. Ahora estamos trabajando con otros maestros para intentar también aflorar aquella enseñanza perdida. Bueno, perdida no, porque nunca se tuvo, sino que directamente por un ismo, por ego, por un ismo, el occidentalismo, se quedó fuera y nos quedamos con Sócrates, los maravillosos cínicos, mal llamados cínicos, los filósofos perrunos, con Diógenes de Sinope, Antístenes, su maestro, y con otros filósofos, casi ninguno de ellos, salvo excepciones, me refiero a los perrunos y, por ejemplo, Nietzsche y algunos poquitos más, en los demás, no ayudan a despertar, no ayudan a despertar. Esa filosofía no ayuda a despertar. Y son nuestro referente epistemológico. Luego, ¿cómo podemos quejarnos de que no estamos profundizando? Vamos a ver, es que si es blanco y en botella, es horchata. Entonces, pues está clarísimo, no podemos profundizar porque no tenemos las herramientas, no las tenemos, ni las queremos tener, ni las queremos tener. Hay un problema de quererlas tener, hay un problema de querer tenerlas, ni siquiera queremos querer tenerlas. Y ese es el problema de los problemas. No se trata de cambio educativo, entendiendo por cambio educativo, cambio en la práctica docente, en los recursos, en la metodología. No. El cambio educativo es lo que hay que cambiar. Cambio del cambio educativo. Y es un cambio radical, es un cambio en profundidad. Todo esto lo hemos trabajado en el 2012. Y bueno, pues ahí está. Y después vienen los cambios perimétricos. Y ahí cambiamos en tecnologías y lo que haga falta. Y enseñamos y tenemos enseñanza en codocencia con un robot y con chat GPT o con quien sea. Pero eso no es lo esencial y lo profundo de la educación, en absoluto. Por otro lado, aprender, que es el elemento auxiliar que nos sirve para todo, es adquirir conocimientos, lo hemos dicho ya, por medio del estudio y la experiencia. Pero ¿qué pasa con lo que es opuesto a adquirir? ¿Eso también es aprender? Bueno, en rigor, no, porque no es lo mismo alto que bajo, ni es lo mismo, no sé, negro que blanco. Es que no es lo mismo. No, sí, es lo mismo, ¿por qué? No, es que, perdona, no es lo mismo. O sea, principio de no contradicción de Guillermo de Ockham, me parece que es siglo XIII o XIV. Lo que es A no es no A. Por lo tanto, aprender es adquirir. Los animales saben bien, los animales, sobre todo reptiles, que cuando pierden la vieja piel, cuando pierden la camisa, entre comillas, es porque están creciendo. Y porque están creciendo sueltan, porque si no les impediría el crecimiento. Nosotros también perdemos células. Y gracias a eso nos elevamos, ¿no? Porque como decía un viejo maestro mío, para lanzar un globo aerostático al espacio hace falta presencias, ¿no? Presencias. Seguridad, calidad, logotipo, pero como no quitemos los cabos del suelo y no soltemos lastre, ese globo no se eleva jamás. ¿Por qué? No hay competencias en términos de pérdida. Ni una. ¿Por qué? Todos son aprendizajes. Psicología y ámbito anglosajón. Learning, learning, learning. Learning all the life. All life learning. Pero bueno, ya está bien. Si no se trata de eso. El aprendizaje nos limita. Y eso, quien lo ve bien, son los pedagogos que tienen una visión diferente de la visión normal, que es todo aprendizaje. Psicología, no es así. El aprendizaje es una parte y necesitamos hacer lo contrario de aprender también, que es eliminar
que es desprenderse, que es descondicionarse, y todas estas cosas que no me gusta llamar a desaprendizaje, porque prefiero describir un poco más. Bueno, lo digo en 2 palabras, pero todo esto lo tenemos desarrollado en muchos sitios. Y juntos pueden contribuir mucho mejor y más útilmente a lo que es la educación. Sin duda. Aprender no es olvidar. Aprender no es, por ejemplo, meditar. No tiene nada que ver con el aprendizaje. Ni nada que ver con mindfulness, por supuesto. Es un opuesto a la meditación. En fin, hay tantas cosas. La meditación, por cierto, la primera metodología educativa de la historia. El diálogo socrático, la primera método de enseñanza de la historia. Es que no puedes comparar. Es que no puedes comparar un origen con otro origen, una epistemología con otra epistemología subyacente, y no puedes comparar un apoyo de la educación con lo que podría ser un sustento epistemológico compuesto por Sócrates y el Buda y los maestros del Tao y algo de Vedanta, como diría una persona cuyo nombre no quiero acordarme ahora mismo. ¿Y por qué no aceptamos el reto? ¿Por qué no aceptamos el reto de que todo está demasiado alto, que las raíces son lábiles, no son fuertes, y solo un árbol puede ser alto con raíces largas y fuertes? Si no, es un peligro seguir construyendo hacia arriba. Pero pues eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace la educación, la llamada educación, y eso es lo que la pedagogía no denuncia. Eso es lo que el enfoque crítico no ve, porque están en otra batalla diferente, que está muy bien, pero no tiene nada que ver. El enfoque interpretativo tampoco, porque están en otras cosas, el positivista tampoco. ¿Qué significa esto? Que estamos describiendo lo que objetivamente es otro paradigma educativo. Pero este sí de verdad. Y por supuesto no nace con nosotros, ni con el grupo de investigación que dirijo, es ancestral y se trata de actualizarlo. Esa mirada no es de ahora, es ancestral y no es nuestra, es de la humanidad. Y además tiene otra característica, el enfoque radical inclusivo, y es que no se define como un enfoque más, sino que incluye a los otros. Es decir, es un enfoque que es sí mismo, lo que aporta, es crítico, es interpretativo y es positivista. Pues claro que sí. ¿Y por qué no? Si son herramientas distintas, si toda mirada parcial es válida, hasta la nuestra, por supuesto. Y lo que tenemos que hacer es unir, o sea, incluir, inclusión. Si estamos en inclusión, ¿por qué excluyes? Te excluyes del otro y del de más allá y se desarrolla un enfoque dual. La dualidad no es inclusión, es lo contrario. Bueno, en síntesis, un minuto más. No sé si no es el tiempo que llevo, perdón. 1 hora, ¿no? Me parece. Un minuto más. Por lo tanto, proponemos un modelo de máximos compuesto por lo siguiente. Saberes disciplinares y desde ellos la mejor comprensión posible. Pues claro que sí. Pues claro que sí. A partir de aquí, un paso más, que son las competencias. Son las competencias. Un hacer reflexivo y solvente. Bueno, yo así lo conceptúo, ¿vale? Que no solo responde a resolver problemas, no. La creatividad, de la que esto es un indicador importante, es mucho más amplia, porque también incluye descubrir problemas, que es justo lo contrario de resolver problemas, ¿vale? Bueno, nos metemos con el lío de la creatividad, que es un filón enorme y que estaría aquí dentro también, ¿no? Como competencias, entre comillas, blandas, o como se quiera llamar, ¿no? Sentido crítico y todas estas cosas. El primer ámbito de formación fundamental al que yo, si hablamos de educación, no renunciaría jamás, es, como digo, saberes disciplinares
la mejor comprensión posible. Competencias, hacer reflexivo y solvente en las mejores posibles. Pues claro que sí. Tercero, ámbito educativo importantísimo, que lo define el primer Buda, es el ego. El ego. El ego es la fuente de casi todos los errores humanos. El ego es la causa por la que vas a discutir en tu casa la próxima vez. El ego es el principal filón de errores docentes en un aula, de mala praxis. Es el principal filón. Muy poquitos errores son técnicos. Es que me confundí de esto, en lugar de esto hice esto. Muy poquitos son técnicos. La mayor parte son personales o totalmente personales. Y esos personales provienen del egocentrismo, de la inmadurez. Otro ámbito fundamental es la conciencia. Entendida, traduciéndola como en términos coloquiales para que no liarnos mucho, no es el objeto de este liarnos. La conciencia, entendida como capacidad de visión, de ver, teo, de ahí viene teorein, y de teorein viene teoría. La teoría es ver. No se puede separar de la práctica. Si la práctica es lúcida, no se puede separar. Teoría y práctica. Basta ya de tanta dualidad estúpida. No hay esa dualidad, no existe. Y si existe, está mal. Porque una práctica sin visión, bueno, pues es que hasta los ciegos encuentran las formas de ver a través del bastón o de las manos o lo que sea. Entonces, conciencia, visión, lucidez y darse cuenta. ¿Esto es relevante? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que partirnos de la base de que nos damos cuenta de pocas cosas, porque vemos muy poco. Vemos poco y vemos mal. Y nos damos cuenta de pocas cosas. Bueno, la conciencia de eso es fundamental. Y como creas que lo que ves es la realidad y tu forma de entender es la realidad, te estás equivocando. Nuestra forma de entender, nuestra forma de interpretar, que todos tenemos por ser humanos y por ser desde que nacemos egocéntricos, porque eso tiene que ver con el ego natural, que tiene que ver con nuestra supervivencia, y rápidamente nos lanzamos a mamar de la teta, porque si no nos morimos, y todo eso se arrastra hasta aquí. Ese ego tiene que ser reconocido por los adultos, de manera que siga teniendo su lugar, pero que no ocupe el protagonismo de la vida. El ego no puede estar en el centro. No puede estar en el centro. Ocuparnos de nosotros para sobrevivir, como hace una rosa, decía Osho, para sobrevivir, para mostrarse bonita, para comunicar un olor rico, para mantenerse erguida. La rosa tiene que ocuparse de sí misma. La persona que está en un avión y hay una pérdida de oxígeno tiene que ocuparse de sí misma. Y a partir de ese ego positivo, puede poner la mascarilla al niño que no se vale de sí mismo. Se deduce de esto también otro rol fundamental de nuestra educación, y es entender que el alumno o el hijo son el centro de la educación. No. Eso es ver la parte del iceberg. Eso es como decir que el sol sale y se pone. Pero por Dios, el sol no sale ni se pone, aunque parezca que lo hace. El alumno no es el centro de la educación, el hijo tampoco. Y si te importan de verdad tus hijos y tus alumnos, por favor empieza por ti. Y ese es el enfoque radical. El enfoque radical es capta la causa, capta el origen y empieza por ella. Y solo después nos podemos ocupar de lo demás. Y eso es Confucio, cuando decía que la persona educada, cultivada o superior lo decía en sentido crítico, porque en aquella época lo superior eran las castas superiores. El que nacía pobre moría pobre, el que nacía superior de la casta superior moría superior. Y dijo Confucio, no, perdón. La persona superior realmente no es la persona de la casta, es la persona educada y cultivada. ¿Qué significa esto?
decía, la que primero se forma, después hace las cosas y finalmente habla de ellas. O enseña, o enseña. Entonces, el enfoque radical es de dentro a fuera. Primero, yo me educo. Primero me ocupo de mí mismo o de mí misma, porque soy el eslabón perdido de mí mismo y todos lo somos. No hemos llegado a ningún lado. Somos personas en proceso de educación y tenemos que tomarnos como sujetos, objetos de nosotros mismos. Y a partir de ahí, continuar educándonos, pero por educación no se puede tomar lo que por educación se entiende, y muchísimo menos basar ese concepto de educación en competencias. Eso es un disparate eh, absurdo, es un disparate, pero ¿cómo es posible que dure tanto tiempo? ¿Cómo es posible que habiendo voces críticas, porque las hay, no sé, muchos autores las hay, últimamente también, y no sé, hay escritos maravillosos que a mí me gustan mucho, de incluso García Aretio o el mismo Jimeno Sacristán. O sea, se plantean posiciones críticas. Vamos a ver, si la crítica nos falta, ¿qué nos queda? Ahora bien, desde el enfoque radical inclusivo, la crítica no es lo primero, ni es la raíz. Antes que la crítica está la autocrítica. Por lo tanto, lo que más interesa y la mayor necesidad de cambio dependería de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos y de nuestra educación profunda, si la hay. No la aparente, sino la profunda real, la autenticidad de la que hablaba Pablo Rodríguez. La autenticidad que no puede existir con ego, porque el ego es un disfraz. Y es un disfraz en el que es nuestro mayor problema. El suyo, el del otro, el del más allá, el mío también. Es el gran reto educativo, es el tránsito del ego a la conciencia. Es una evolución vectorial. Yo así concibo la educación. Es el proceso evolutivo que transcurre del ego a la conciencia. Y en la conciencia está lo disciplinar, está la competencia, pero está también conciencia de la vida, tanto de lo existencial como de lo esencial. También incluiría como ámbito educativo fundamental, después de la conciencia, la acción consciente. Es decir, la conciencia no es suficiente. No es suficiente. Podemos ser conscientes y luego ser unos patanes. No. Acción consciente. O si quieren, coherente. En esa frase que he dicho de Confucio, la coherencia confuciana la define muy bien. Como metodología, puede haber una fase analítica, perfecto, muy interesante. Es prácticamente nuestra educación, pero luego necesitamos una fase de pérdida, de eliminar, de dejar caer, de desprenderse, quitar la vieja piel, ir al baño, a desnutrirnos y no solo estar pendientes del beber y de la ingesta, que es un poco la cuestión del aprendizaje, del aprender, del adquirir. No, tenemos que estar pendientes de la eliminación, porque la eliminación a través del intestino grueso es esencial y quien no defeca se muere porque se intoxica. ¿Y cómo es posible que no estemos trabajando esto en nuestras aulas de una manera mucho más consciente y mucho más normal, mucho más habitual? A mí me encanta la palabra normalidad, que ahora mismo todo el mundo la ataca, ¿no? Nada es normal. No, yo echo de menos lo normal, pero sería lo normal en una persona consciente, en un docente consciente. Solo hay educación superior en la enseñanza de un docente o de una docente consciente y con bajo ego, porque es posible alta conciencia y alto ego, ¿vale? Y como efectos, y termino ya, la comprensión disciplinar, competencias, tanto específicas como transversales, como blandas o como duras, eh, efectos, una mejor vida existencial y mejor exitosa,
y mejor con dinero, y mejor todo muy bien, y con tu casa y con tu coche y con todo lo que quieras, porque te lo has ganado, pero otro efecto fundamental es de vista lo esencial. Entonces, jugar con lo existencial, sí, y ganar, pero vivir en lo esencial. Porque como vivas en lo existencial, o sea, desde el ego, no es que te vayas a equivocar, es que todo lo que hagas estará mal. Desde el ego, todo lo que se hace está mal. Y termino ya, 30 segundos. Fines, fines de la práctica, fines de la enseñanza, fines de la educación. Primera propuesta, son propuestas abiertas, ¿vale? Que además lo he escrito hace 10 minutos. Bueno, no, 10 minutos antes de empezar la conferencia. Primero, sociedad y personas competentes. Es el primero. Competencias, por supuesto. 2 tazas, por favor. Pero no solo, pero no solo. Segundo, sociedad y personas con un menor y más controlado ego. Porque si no, no hay nada que hacer. Tercer fin, sociedad de personas más equilibradas, interiorizadas y, me atrevería a decir, meditativas. Podemos aludir a los efectos científicos, neurológicos y del sistema inmunitario, etcétera, de la meditación. La meditación es una metodología educativa maravillosa. No es lo mismo una persona meditativa que una persona no meditativa. No tienen nada que ver. Ni funciona igual, ni los que le rodean piensan lo mismo, ni sienten lo mismo, ni la persona siente lo mismo, ni hace lo mismo. Por favor, incluyamos la meditación en serio. No es mindfulness, aunque bueno, no esté mal, pero no es en nuestra formación. Yo no digo alumnos ni digo formación de profesorado. No, no, no. Digo nuestra formación como educadores, porque el reto radical es con nosotros. Siguiente finalidad, sociedad de personas para una vida más consciente. Esa es la cuarta y la quinta y última, sociedad de personas universales, orientadas a la unidad del ser humano. La unidad del ser humano. Hoy la sociedad está llena de grietas, llena de muros, por todas partes, de todo tipo. Y además los tenemos nosotros también. Y porque los tenemos nosotros, están fuera. Hay un proceso de relación homomórfica entre lo interior y lo exterior. Existen fuera porque existen dentro. ¿Cómo cambiar las cosas? Olvídate de esa pregunta. Cámbiate a ti, como dice Krishnamurti muy bien, y cualquier persona consciente lo diría así. Cámbiate a ti. Y si cambias tú, cambia el sujeto que observa, lo que observes cambia. Mecánica cuántica. Y eso es la base fundamental del enfoque radical y la esencia de estas críticas y alternativas que hemos intentado compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, a ti por la intervención. Me gustaría dar un espacio para que puedan expresar sus dudas, inquietudes o preguntas que quieran hacer al maestro Agustín. Pueden levantar la mano y podemos, en ese orden, dar las intervenciones. Muy bien, Trinidad, adelante. Puedes abrir el micrófono. Bueno, hola otra vez. Pues muy reconfortante escuchar a Agustín y encontrar pues, ese eco minoritario en el que muchos estamos intentando adentrarnos. Con lo cual, pues, solo por encontrar el eco, pues ya es como, vamos, yo me siento sumamente agradecida. A la pregunta esa que hacías que formulaba Félix González de qué estamos haciendo, pues en relación a eso y todo lo que también vengo escuchando durante este congreso,
creo que lo que estamos haciendo así, lo primero que se me viene, la impronta es la casa por el tejado. Por eso se nos cae constantemente todo lo que intentamos construir bajo denominaciones diferentes, reforma tras reforma, competencia tras competencia. Y por eso yo también en la ponencia de ayer de Javier, poniendo como punto de partida que desconozco la herramienta, el modelo 920, y que sí que me despertó el gusanillo y quiero conocerla y tener la oportunidad de ver lo que han elaborado. Mi primera reacción, cuando yo empecé a escucharla a Javier, fue un poco de rechazo a ver si consigo explicarme bien. Fue un poco como que mi ser dijo, esto es un poco más de lo mismo. Seguro que la herramienta es 100% pragmática, es 100% útil como punto de partida para autoevaluarnos, pero enlazando con Agustín, para mí no deja de ser una rama más del árbol. Pese a tener un escenario que creo que lo denominaba el escenario de consigo mismo, ¿no? Que quizás aborda todas esas dimensiones internas que tiene que ver con esto que estamos hablando aquí hoy, es que me suena más a lo mismo. Para mí se queda como totalmente estéril, porque por mucho que un docente nos pongamos delante de esos cuestionarios a reflexionar sobre esos indicadores, si eso no se hace con una voluntad y de querer despertar, de querer ver, de enfrentarnos a esa ignorancia y a esa necedad de la que hablaba Agustín, y que esto lo hagamos con un profundo convencimiento diario, es que no sirve de nada. Al final, eso no es raíz alguna. Entonces, totalmente, o sea, es que me siento totalmente en sintonía con lo que transmites, Agustín, y el tema es que no sabemos por dónde seguir, porque no se está produciendo un cambio de paradigma en el fondo del iceberg. Los cambios de paradigma siempre quedan en la superficie. Lo poquito que se está produciendo debajo del iceberg, que yo conozco, que es mínimo, al ser minoritario tampoco se conoce y no podemos como hilvanar todos aquellos movimientos y todas aquellas personas que estamos intentando adentrarnos en esas profundidades, y queda como perdido. Entonces, aquí yo lo que me gustaría, pero no sé cómo, es encontrar la manera de unir todas esas... todos esos pequeños movimientos. Yo conozco, por ejemplo, el de escuelas despiertas, que está muy relacionado con la meditación, pero es que es eso, es minoritario, está totalmente desconectado. ¿Cómo mi preocupación para seguir trabajando en todo esto es cómo conseguir aunar y conectar a todas estas personas que estamos realmente preocupadas y que desde lo que podemos y queremos, porque nuestra voluntad está ahí, poder nutrir esas raíces y que den soporte a un sistema educativo realmente que tenga sentido, que para nada están las competencias. Yo me reitero, es que las competencias son una ramita más del árbol. Y bueno, simplemente decir esto porque necesitaba compartirlo, y mil gracias a todos. No sé si alguien quiere intervenir o comento algo, no sé lo que queráis. Bueno, comento algo. Ya lo estamos desarrollando, Trini. Estamos aquí y ya lo tenemos. Es que ya lo estamos desarrollando. Ya lo tenemos. Y hay tesis doctorales, y hay asignaturas, y hay proyectos de investigación, está todo. O sea, ya lo tenemos, lo estamos haciendo. Hace 33 años. Entonces, podemos seguir buscándolo, pero ya lo tenemos.
es una semilla muy pequeñita. Y no digo que sea única lo que hacemos. Digo que yo conozca, sí, pero igual lo hemos buscado bien. El enfoque que desarrollamos no es un enfoque más, porque es un enfoque que dice sí a todos los demás enfoques. Voy a poner un ejemplo concreto. Yo intento practicar lo que digo, porque si no sería horroroso, ¿no? Pero yo ya le he pedido a Valle por email y por y públicamente le digo, por favor, regálame un libro. Bueno, eso, claro, para no gastarme dinero, no te fastidia. Regálame un libro, lo voy a recomendar. Y luego he hablado también con el coordinador del máster en calidad y mejora de la educación y le he dicho, este modelo tenemos que plantearlo como proyecto de innovación docente para nosotros. O sea, nosotros somos los primeros que decimos, la propuesta de Valle, Manso y la otra compañera es una maravilla. Y puede ser un paso adelante, porque actualmente tenemos un caos con las competencias en la universidad que no veas, ¿no? En básicas, en comunes, específicas, y Dios mío, en secundaria tienen 4 o 8, y nosotros tenemos estratos de competencias. Entonces, se trata de, y aquí está Javier, le propuse, podemos desarrollarlo, vamos a desarrollarlo. Y necesitamos desarrollarlo, necesitamos mejorar en eso. Pero la cuestión es, ¿eso equivale a la educación o eso equivale a una noción de educación citada por este, aquel, el de más allá, 18.000 autores? Si es que todos lo dicen, ¿no? Todos lo dicen. O sea, todos dicen, eso que vemos, ¿qué es eso que ves? Y todos dicen, en la luna. ¿Y el otro? La luna. Y cuando llevamos 18 millones, uno dice, la luna. ¿Pueden estar todos equivocados? Sí, todos equivocados. Y todos los organismos internacionales pueden estar equivocados. Y nuestras posiciones que lo están. Actualizo porque Valle se ha incorporado. Eso que observamos es la luna. Pero la luna no es solo eso. Es mucho más. Incluso lo que no se observa, porque su interioridad también forma parte de la luna, la cara alejada, que físicamente, astrofísicamente, recibe más luz que la que está, que la llamada iluminada. O sea que fíjate la parajoda o la paradoja. Entonces, tenemos dos opciones. O trabajamos desde la Comisión Europea y la Unión Europea, o trabajamos desde la educación. Desde mi perspectiva, el que un pedagogo o una pedagoga suficientemente consciente trabaje desde un sistema maravilloso de prescripciones que se va depurando es necesario, pero es incompleto. Esa sería la versión amable. La versión dura sería, has traicionado la educación. Porque tu propuesta y tu análisis no se desarrolla desde el fenómeno. Como decía Teilhard de Chardin, decía el fenómeno, pero todo el fenómeno. No se desarrolla desde todo el fenómeno. Se desarrolla desde la parte que observo, que es esa parte. Y como siempre nos muestra la misma cara, pues entonces podemos decir que, resumidamente, eso es la luna. No, señor. No, señor. Ni resumidamente, ni analíticamente. Por mucho que lo digas, o lo digan 100.000, eso no es la luna. Y estamos desatendiendo la educación, sobre todo a nivel personal, profundo, porque estamos hiperatendiendo las necesidades de los estados, que sí necesitan ese tipo de nosotros lo que decimos desde el enfoque radical inclusivo es competencias, sí, pero no solo. ¿Y qué falta? Eso es un ámbito muy interesante de analizar, ¿no? Y eso que falta no tiene por qué competentizarse, no, porque hay cosas que pueden no estar sujetas a la expresión, ni a la demostración, ni a la eficacia, ni al hacer bien las cosas. No hay que hacerlas. Puedes llevarlas como un tesoro dentro de ti, no tienes por qué hacer nada.
aquí podemos traer la dialéctica maravillosa de Lao Tse del no ser, ¿no? Somos, no, y no somos. Y eso es maravilloso, ¿no? El tomar conciencia de que somos y no somos, ¿no? Que es también retomar a Heráclito y sobre todo esa enseñanza del Buda, de la que aquí en Occidente no se sabe absolutamente nada y no sabemos lo que nos estamos perdiendo. No lo sabemos, ¿eh? Dios mío, lo que estamos perdiendo. Pero como solamente vemos la misma cara de la cosa, pues seguimos para adelante, ¿no? Luego también está el tema de que por miopía, pues nos enganchamos a lo que desarrollamos y entonces nos cuesta mucho reconocer que a lo mejor todo aquello que pues es parcial, pero que para mí sería una maravillosa noticia, es parcial. Luego se puede totalizar, no hay que tener miedo a la palabra total, por vía complejidad y por vía conciencia. Por favor, es un imperativo hacerlo. Bueno, si no lo haces tú, no te preocupes, ¿vale? Tú vas a morir de éxito, pero bueno, pues en lugar de hacerlo en el 2025, pues se hará en el 2035, pero se hará porque la evolución es en términos de complejidad de conciencia y eso no hay quien lo pare. Alguna bomba atómica nos puede parar un poquito, pero eso tiene que seguir. Bien, ¿cómo pasó a Ana María? Buenos días. Gracias, maestro Agustín. Realmente me hizo reflexionar bastante y por sobre todo a reconocer, ¿verdad?, que la propia ignorancia y también de nuestra propia sociedad. Yo creo que lo que debemos apuntar es justamente al ser, ya no más tanto al conocimiento, porque, o sea, es el conocimiento en sí, pero no olvidar esa parte esencial de nuestros alumnos, porque están ocurriendo realidades muy tristes. Por ejemplo, anteayer, en plena clase, le asesinaron a una docente, ¿verdad? O sea, que es en mi país, que estoy hablando, y es una realidad tan dolorosa que justamente te replanteas, ¿qué estamos haciendo? O sea, que es algo tan doloroso, ¿verdad? Porque es una madre y, o sea, que como sociedad yo siento que no, yo misma no estoy aportando mucho. Y solamente es eso, mencionar, porque cada contexto es diferente. Pero ¿cómo luchar contra esta vorágine de sociedad consumista y que perdió yo digo que lo esencial? Eso es todo. Eso que ha ocurrido, que es lamentable, es un efecto de la sociedad adulta. Es un error empezar por los niños. Los niños no son el centro de la educación. Recuerden la metáfora que les proponía de la pérdida de oxígeno. La mascarilla primero se la pone el adulto, si es que de verdad le importa al niño. Porque si lo que le importa es su ego, por el ego se la pondrá el niño. Entonces se desmayarán los dos y se habrá acabado la lucidez. Y eso es un poco lo que está pasando. Los niños, nuestros alumnos, realmente no nos importan. Nos importan mucho menos que nuestros sismos, por ejemplo. Y por eso preferimos adoctrinar a educar. Y por eso preferimos no empezar por nosotros mismos y quejarnos o hacer barbaridades. Lo normal, lo natural sería lo saludable, sería que la educación fuese una prioridad en todos nosotros. Porque tiene que ver con nuestro sistema. En algunos sitios nos hemos definido como sistemas educativos. Nosotros somos sistemas educativos. Usted es un sistema educativo, yo soy un sistema educativo, Andrés es un sistema educativo, porque es un conjunto de partes con un fin común. Ojalá ese fin fuese la educación. Hasta ahí tenemos que llegar. Eso sí que es un cambio de paradigma.
Eso sí que sería un cambio de paradigma radical. Sabernos sistemas educativos. No solo llamar al sistema educativo lo que es. Entonces empezar por nosotros. Y en todo caso empezar por los adultos. Hay algo antes, sí, los dirigentes. La primera pedagogía de la historia, maravillosa, por ejemplo, el Tao Te Ching, que es fundamental para la formación de un profesor, o el Un Yun de Confucio, que es fundamental para la formación de un profesor, que no se conocen, pero es esencial. Buscan la formación de dirigentes, buscan la formación de príncipes, la formación de duques. Son esos los que tienen que formarse educativamente primero. Y entonces pueden estar preparados para gobernar con conciencia, ¿no? Etcétera. Entonces, como está todo al revés, está todo invertido, el alumno es el centro de la educación, cosa que también se ha suscrito en una ponencia en este congreso. Yo creo que el error fundamental de la educación, el error básico, consiste en creer que el alumno es el centro de la educación. Lo dice UNESCO, lo dicen todos, lo dice el sistema educativo nuestro, lo dice la ley orgánica, todos lo dicen. Y todos, de nuevo, todos, eso es la luna, no, todos están equivocados. El alumno no es el centro de la educación, jamás lo ha sido, pero no lo hemos visto. El alumno es un centro de la educación y otro centro eres tú. Y sin médico, sin médica no hay curación. Y sin fisioterapeuta no hay sanación. Y sin docente no hay enseñanza ni hay formación. Por lo tanto, si no te pones tú la mascarilla primero, ¿de qué carajo nos estamos quejando? Si lo estamos haciendo todo al revés. Y si trabajamos, si nos trabajamos, la prioridad de nuestro trabajo es el ego. Todos nosotros estamos saturados de inmadurez, de sesgo, de miopía, de estupidez, de necedad. Todos nosotros, yo el primero, pero todos, necesitamos hacer justamente lo contrario de aprender o de adquirir. Necesitamos soltar, necesitamos perder, necesitamos liberarnos, pero no Freire, sino algo mucho más íntimo. Porque para por lo menos indicar que estamos creciendo como hacen los reptiles. Sin esa prioridad pasa eso y pasarán otras cosas y lo demás allá. Pero vamos a ver, si lo raro, Ana María, querida Duarte, lo raro no es que pase eso. Lo raro es que no pasen muchas más cosas. O sea, bastante bien estamos. Y como el filón de la educación hemos decidido no explotarlo, estamos excavando en la parte de la montaña donde siempre se ha excavado, que ya, siempre es lo mismo, siempre es igual. Y cuando coges un libro de repensar la educación, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Cambio de paradigma y unas narices. No hay cambio de paradigma. Hay un cambio cortical, hay un cambio epitelial. Hay un cambio externo, pero el epicentro de la educación nunca jamás está en lo externo, está en lo profundo. No está en la epidermis, está en el corazón, está en el cerebro. No es eso. Estamos confundiéndolo todo. El cambio de paradigma es un cambio de centro de gravedad. Y eso no se está dando. Se está perfeccionando, se está desarrollando lo que siempre se ha hecho. Y ahora, en programación, por unidades didácticas, se programan situaciones. Vale, después de saber. Es un sacar punta a la flecha, pero es lo mismo de siempre, joder. Es quedarnos en la cáscara. Es no reconocer que no estamos acertando. Y es no dar una respuesta a qué estamos haciendo. Es seguir haciendo lo mismo. Quizá mejor, pero es lo mismo. Y como decía antes, el ser humano se volverá a tropezar con lo mismo, pues como antes de los, yo qué sé, como la Edad Media, sí que somos los mismos. Entonces, algo grave se está dejando de hacer. Y eso no lo está viendo la educación. Y le importa un huevo a la pedagogía, porque no lo está cuestionando, no lo está buscando, no lo está aflorando. Y preferimos seguir
Bueno, el aprendizaje significativo relevante para adelante. Vale, sí, sigamos hacia adelante. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos dejando de hacer? Lo que Ana María comenta es un indicador de que las cosas no están bien. No están bien. No están bien. No están bien mil cosas de la sociedad. Pero todo eso que no está bien tiene un origen común. Y el gran educador o el gran pedagogo radical que fue Siddhartha Gautama dijo, el origen de todo esto es el ego humano. Por favor, centremos la educación en la pérdida, en el control, en eliminar. Nuestra educación no está centrada en eso. No está centrada en eso. Y así vamos. Entonces, a mí me preocupa mucho este congreso. Porque en este congreso hay personas que han dicho, hay algo más que las competencias. Yo no yo, otras. Entonces lo que me preocupa es que termine y todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, a lo mejor el problema no está en la sociedad, está en nosotros. Pero en lo que sí está en el puto ego. Eso es lo que me parece. Gracias, Agustín. Ha quedado en el chat una pregunta, la participación de Alejandro, para luego darle la participación a Javier Valle. Desde el punto de vista de un alumno de la carrera de educación infantil, ¿podría ampliar el concepto de meditación? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué valores nos aporta? Bueno, hay un articulito que publiqué hace tiempo que se llama Sin meditación no hay educación. Entonces, esto es muy largo de explicar, ¿vale? Es muy largo de explicar. Yo he practicado meditación, he practicado meditación, he practicado yoga y he practicado arte marcial, meditación en movimiento. Muchos años. Antes de que me saliera la tripa, yo tenía tableta y estaba muy fuerte. Y iba al gimnasio todos los días y tenía además maestros que trabajaban el do. No solamente karate, sino do, el karate do. El do significa camino de conciencia. Hay muchos dos, hay muchos caminos de conciencia. La caligrafía es un arte marcial. La ceremonia del té tiene nivel categoría de arte marcial. El karate do, kyudo, judo, kendo, todos son vías de conciencia. Y van mucho más allá del arte, mucho más allá de la técnica, porque son vías de conciencia. O sea, vías para perder ego y para ganar conciencia. Y la meditación, en serio, con mayúscula, no mindfulness, que es un opuesto a la meditación, yo diría que se basa en tres cosas, pero solo te digo esto porque te digo es muy largo de explicar, ¿vale? Y si quieres que te pase bibliografía y tal, pues te puede aportar. Pero, bueno, primera característica. Necesitas un maestro o una maestra que sepa y que esté en la meditación, no que esté en lo exterior, no que esté en la relajación ni en conseguir eliminar el estrés. No. Eso no es meditación, ¿vale? La meditación, en serio, primero, con un maestro o una maestra que sepa lo que es la meditación, que eso ya es un problema, porque casi nadie es consciente de esto, ¿vale? Ni siquiera un maestro de yoga es un maestro de yoga necesariamente. Puede ser un maestro de la epidermis del yoga, ¿vale? Y eso no es. Entonces, eso es un problema. Segunda característica, la meditación no tiene objetivos. Ninguno. Entonces, meditar es, mira, por ejemplo, el Zen, el Chan en China, el Zen, cuando un maestro de Zen le preguntas qué es el Zen, te dice Zen es Zazen. ¿Qué es meditar Zen? Zazen. ¿Zazen qué es? Estar sentado. Es estar sentado. Quien no pueda puede estar tumbado. Eso es meditar. Siéntese. Y si se te va la cabeza, un maestro de una escuela un poco dura te da con el palo, porque te has distraído. Primera característica, no hay objetivos. Segunda característica, no hay contenido ninguno. Entonces, todo lo que surge se va. Y no te quedas con ello, sino fluye. Atención constante. Tercera característica, o cuarta, no sé ya,
Cuando llevas mucho tiempo meditando, el sujeto que medita también desaparece. Desapareces. O sea, ya no estás. Y una meditación practicada 6 meses te cambia la vida. Y ese cambio de vida se mide a través de instrumental médico. Se mide. Y tu cerebro no funciona igual antes que después de la meditación. Y la gente que te rodea no percibe igual, no te percibe igual antes que después de la meditación. Y tu sistema inmunitario tiene linfocitos T de manera que antes no los tenía. Y cambia también. Y si tienes hábitos perjudiciales, se van. Y tu inteligencia se transforma en un cuchillo que lo corta todo. Es alucinante. O sea, ¿cómo es posible que siendo la primera metodología educativa de la historia todavía sigamos así? Sin incluir la meditación en la formación de los que educan, sean padres o sean docentes. Yo lo apunté en mi tesis. Eso lo apunté en mi tesis, el año 95. Pero, como transferimos tan guay en pedagogía, pues nada, no sé si tendrán que pasar 30 años más, 50 más, o nos tendrá que venir de Fulan, que Fulan, a través de Invernon, pues nos va a decir, oh, y ahora vamos a descubrir el Mediterráneo otra vez, señores. Pero, hombre, ya está bien. Ya está bien. Esto no es serio. Y es un poco lo que me pregunto. ¿Qué cosas pasan en nuestra ciencia de la educación que no pasan en cualquier otra ciencia? En ninguna otra ciencia pasa esto. En cualquier ciencia, cuando hay avances, se incorporan. Y si no estás a la última... Bueno, nosotros tenemos ese tipo de epistemología lineal y al mismo tiempo tenemos una epistemología espiral, porque es mucho más complejo. Pero también la linealidad estructura esa espiral plectonémica. Y de alguna manera está... pero no estamos interesados en esa transferencia. Le comentaba al maestro Turiñán, oye, ¿por qué, José Manuel, la pedagogía prenatal? Mira, desde 2015, sistematizada, bueno, empezando. ¿Por qué esto no se incorpora a la pedagogía? ¿Por qué? Sí, ahí está. Me vino a decir que, es que, claro, depende un poco de la actitud y de la voluntad y de la... y dice bien, porque es así. Pero ¿qué? ¿Científicos de qué somos? De Chichinabo. A mí me avergüenza. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Y luego estamos citando a anglosajones y a quien sea con unas frases, con unos contenidos, con unas aportaciones de nada. Obviedades todo. ¿Para qué sirve este congreso? ¿Para qué este congreso? Me gustaría que fuera para algo. Hay muchas cosas que arreglar. Necesitamos transferir, pero necesitamos que aquellos entornos donde se transfiera quieran querer ese cambio, que no es el cambio de siempre, es otro tipo de cambio. Y es un poco la cosa. Muchas gracias, Agustín, por la intervención. Profesor Javier Valle, tienes levantada la mano, puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias por darme la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos ya, porque es muy tarde y solo quería decir 3 cosas. Una, lamento haberme tenido que incorporar tarde. Me hubiera encantado poder asistir a la sesión del profesor Agustín y haberlo oído, gran amigo mío y admirado maestro, pero bueno, una reunión que tenía previsto acabar sobre las 12, pues ha acabado muchísimo más tarde. Así que mis disculpas de antemano por haberme incorporado, pero no quería perderme por lo menos algo, lo que pudiera escuchar de esta sesión, igual que estaré luego en la de Susana. La segunda, darle un abrazo muy fuerte a Ana María. Bueno, pues tratar de empatizar con lo que siente. Y tercero, pues lanzar sencillamente una idea de optimismo. Es verdad que podemos pensar que la sociedad es una mierda o que nuestra ciencia es de Chichinabo, pero yo creo que la sociedad como tal no existe.
son las personas. Y hay personas que son una mierda muy grande, pinchan un palo. Y hay personas maravillosas. Y la humanidad, desde una perspectiva de las personas, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y la humanidad ha dado a dictadores abyectos y ha dado a personas maravillosas que han sabido desde la conciencia iluminar a otras personas. Entonces, bueno, sencillamente la reflexión de que yo creo que hay que trabajar en cualquier caso siempre la educación desde el optimismo. Y es verdad que la capacidad de transferencia que tenemos es limitada y que, bueno, nuestra ciencia puede ser vista como una Cinderella, ¿no? Como una Cenicienta de las grandes nobles, como en el cuento, ¿no? De la Cenicienta. Pero nuestra capacidad de transferencia es la que es. Nosotros en este congreso estamos en este momento reunidas 11 personas. 11. Los vídeos de Miquel Tuve y de las ratitas son vistas por una media de 5 millones de niños entre 8 y 14 años. Es decir, que es evidente que nuestra capacidad de impacto es limitada y yo creo que lo que hay que trabajar es desde la perspectiva de que en el limitado impacto que tengamos, tratemos precisamente de generar conciencia en las personas que nos rodean lo mejor que podamos, ¿no? Y esa es una cuestión también del ajuste del ego, es decir, cuál es la capacidad de impacto, la capacidad de penetración que tiene nuestra transferencia. Y es muy modesta, pero eso no nos debe desanimar no nos debe desanimar a pararnos nunca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, solo quería expresar esto y perdonadme por tomar la palabra habiendo llegado tan tarde, que no sé si debiera haberlo hecho. Y un saludo a todos. Pues si me permiten una reflexión, yo estoy de acuerdo con Javier. Gracias por tu apreciación, que es muy equilibrada y muy fenoménica, porque es así. Pero también se puede deducir que, puesto que es así, tenemos un problema. Que no por estar completamente extendido deberíamos dejar de percibirlo. Tiene que ver, a lo mejor, con el concepto de paideia griega, ¿no? Y es que tendríamos que hacer mucho más de lo que hacemos por que la educación forme parte de la cultura general. Hay un atraso pedagógico tremendo. Cuando en nuestro país hay un problema educativo, se entrevista a un psicólogo clínico. Porque, claro, la psicología, pero por favor, la gente que menos ignora de la educación no son los psicólogos, que son ciencias de la salud. Tenemos que hacer mucho más ejercicio en este sentido y tenemos que intentar que la educación pudiera formar parte del día a día, pero no solo como letanía floja, suave, sin contenido, como creencia, sino como algo resultante de una cierta formación. O sea, como comentaba antes, para mí lo raro es que la prioridad en un sistema potencialmente educativo como somos todos nosotros no sea evolucionar interiormente. Eso es la educación. Sustituimos esa evolución por otras cosas, por otras alternativas. Pero esas alternativas son solo una parte de la educación. Yo creo que si llamamos en adelante oreja a la oreja del elefante, rabo al rabo del elefante o pata a la pata del elefante y no la llamamos elefante, estaremos dando un paso importante en rigor. Y lo que he intentado comunicar, y no sé si con más o mayor o menor éxito, es que la educación no se puede centrar en la oreja del elefante ni en la espalda del elefante. La educación no se puede centrar en competencias. Eso es una contradictio in terminis y es una aberración pedagógica. Y si no, es una aberración. Y si no, hacemos algo para incluso para difundir incluso estas ideas. Yo me carteaba hace un poquito de tiempo con Iker Jiménez también en esto, ¿no? Dialogando un poco, le decía, nuestra educación es al revés. Y me respondía, lo veo, eso me ha dicho. Digo, bueno, pues nada, a ver si podemos algún día, no sé,
Necesitamos difundir educación, hablar de educación, normalizar educación, que se entienda que educación no es escolaridad, que la educación tiene todo que ver con nosotros. Como decía Ginés de los Ríos, ¿cuándo se darán cuenta los catedráticos de la universidad que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? ¿Cuándo nos daremos cuenta, los ciudadanos, que la educación tiene todo que ver con nosotros? Y que esa educación no solamente es resultados. No. Hay causas, hay raíces. Y que, por ejemplo, estamos en sistemas que mientras que ayudan a educarse y a educarnos y a educar a nuestros hijos, intoxican porque adoctrinan, porque cierran. Y la educación es apertura. Y todo eso es fundamental. Hace poco publicamos una cosa sobre educación y adoctrinamiento para discriminar. Tendría que ser el tema cero de un docente. Vamos a ver, yo que he llamado siempre educación a esto, ¿estoy adoctrinando o estoy educando? Lo siento mucho, no es lo mismo un agua limpia que un agua con tóxico. Yo el agua con tóxico no se la doy a mi hijo. Pero si tú llamas a esa agua intoxicada agua limpia y se la das a tu hijo, algo estamos dejando de hacer bien o de ver bien, ¿eh? Y eso está ocurriendo todos los días. Entonces, ¿quién puede, por ejemplo, alertar sobre esto? La pedagogía. Hay una función de las ciencias en alertar, en evaluar, en vigilar, en pronunciarse. Y en cuestiones educativas se llama pedagogía. No es filosofía, no es medicina, no es psicología, se llama pedagogía. Como los pedagogos no lo hagamos y estemos metidos en nuestras cuevas, pues nada, probablemente de ese tema seguirá habiendo gran confusión. Pero cuando hay una pandemia, ¿quién se busca? Pues supongo que la persona que ignora menos, ¿no? ¿Por qué no ocurre lo mismo con la educación? Ya está bien. A lo mejor el problema tiene algo que ver con nuestra negligencia. O falta de proactividad o algo parecido. Entonces, yo lo que creo es que como de la educación depende todo, y cuando el agua sube, el barco también, y la educación es ese agua, no podemos dejarla al arbitrio de todo menos de los pedagogos, yo lo siento mucho. Y entiendo como por pedagogo, como dice Turiñán, la persona con un buen acervo educativo y formativo, ¿vale? Montessori era médica y era pedagoga. O sea, no necesariamente los que tienen titulación. Pero tenemos que pasar el tema educativo a primer plano social. Eso es un imperativo. Y entonces a lo mejor tiene algo que ver con lo que hacemos y a lo mejor cualquier cosa se puede reproducir 10 millones de veces y no solo entretenimiento, ¿no? Corremos mucho peligro. Parece que no es evidente, pero sí es evidente. Sí es evidente porque el árbol es muy alto y las raíces son muy someras. Y hablo de raíces sociales, pero hablo de raíces personales, de las nuestras también. Y eso es un poco el mensaje, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? Pues sí, muchas gracias por tu aportación. En este momento me gustaría saber si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención para que pueda levantar la mano. Bueno, siendo así, quiero agradecerles a cada uno y cada una su intervención y generar esta discusión que nos ha aportado bastante para poder comprender y también atender pues toda la realidad y el espectro de lo que se enmarca en general alrededor del enfoque radical inclusivo y de las competencias. Agustín, maestro pedagogo, por darnos luces frente a estos temas radicales necesarios para nuestra educación y formación, y a cada uno y cada una de ustedes por el tiempo y la disposición de escucha. Muchas gracias y damos por finalizada esta conferencia. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes a todos, gracias.